Ya. Bueno, chicos, vamos a intentar avanzar el día de hoy. Yo voy a revisar las preguntas de absolutamente todos. La pregunta esta que tuvimos, el error. Si es que hay algún, obviamente, error, pues yo lo voy a cambiar la nota, no se preocupen, ¿ya? Pero si es que me pongo a hacer ahorita, en realidad no pensé que iban a tener tantos problemas todos, entonces nos va a faltar el tiempo. Entonces, más bien queda pendiente, ya hasta más tardecito voy a intentar revisar y me escriben, por favor, si hasta el día de mañana no cambió la nota, entonces ahí obviamente es que no revisé, ya, pero voy a hacerlo todo ya después de poderles indicar las fichas, ya. Ok. em, Hemos ido avanzando y hasta ahorita tenemos elaboradas las fichas hasta las cocciones en medio húmedo, ¿verdad? Hasta si no estoy mal, el papilot, ¿verdad? De el pescado. Ahora hice un cambio nada más con esa receta y les estoy incluyendo, creo que, em, les incluí, creo que conchas o algo. Déjenme ver qué les puse. Las fichas ya completas con la estructura están cargadas en el zip, todas estas fichas de análisis, ¿ya? Perdón, las fichas de las requisiciones, para que ustedes puedan observar si es que necesitan. Y ahorita igual tienen que revisar el documento para ver qué otras recetas tenemos pendientes para las clases. Ya tenemos pechado de corvina y lo único que hice fue en el encocado, le cambié por mariscos, ya vamos a tener camarón, calamar, concha en el encocado. Ustedes lo hicieron con pescado, ¿verdad? O sea, hicimos la receta con pescado. Por la disponibilidad que vamos a tener de estos productos, es que coloqué para que hagamos un encocado de los mariscos y ya no del pescado, que el pescado vamos a utilizarlo en otras recetas. Estamos para que le puedan revisar. ¿Ya? Bien. Eh, Siguiendo con la estructura de las clases, vamos ahora que iniciamos con las cocciones mixtas y revisando las recetas de las cocciones mixtas. Sabemos, ¿no es cierto?, que cualquiera de estas, sea un estofado, un braseado o un guiso, requieren mayor tiempo de exposición, ¿no es cierto?, al calor con este método de cocción. Es por eso que vamos a intentar hacer una mise en place dentro de una misma clase, considerando que ustedes van a tener las 2 horas, ya no las 3, sino las 2 horas, ¿no es cierto?, para poder elaborar la receta. Entonces voy a estructurar de tal manera que puedan utilizar una sesión para poder hacer la mise en place de nuestras 3 cocciones en medio mixto, ¿sí? Por cocción mixta. Porque realmente en 2 horas no vamos a alcanzar a terminar ninguna de estas 3 cocciones. Es por eso que vamos a definir una sesión para poder hacer la mise en place. ¿Ya? Entonces, una de las sesiones vamos a trabajar los 3 géneros que vamos a emplear para la cocción de las 3 cocciones mixtas que tenemos: estofado, guisado y braseado. Vamos a utilizar por un lado salón, que es un corte duro de la res, ¿sí?, que está cerca de entre la pierna y la parte de la cadera. Lengua, vamos a utilizar un tipo de víscera, ¿no es cierto?, que también requiere cocción prolongada. Y finalmente pato, ¿ya? Para la receta que tenemos del confitado, habíamos establecido utilizar el magret, ¿verdad? La pechuguita del pato. Ahora, el resto del pato, que también vamos a utilizar, vamos a emplearlo en esta receta de estofado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un braseado utilizando el salón, porque es un corte grande, un corte entero. Vamos a hacer un estofado, ¿sí? Utilizando la lengua. Y finalmente el pato vamos a emplearlo para hacer el guiso, ¿ya? Entonces tenemos estas 3 recetas que vamos a trabajar una mise en place con anticipación. Ahora, estas 3 recetas, ustedes ven aquí que yo les he pedido los productos para poder elaborar estos 3 géneros, ¿ya? Si bien en este momento están todos los ingredientes aquí súper distribuidos,
voy a más bien subirles como que con todos los ingredientes de cada una de las preparaciones para que no tengan problemas. Sin embargo, presten atención este momento, por favor, porque voy a dar la explicación de los ingredientes que incluye cada una de las recetas. Para el salón vamos a hacer este braseado y para esta receta de salón vamos a emplear, tenemos ajo, tenemos cebolla perla, tenemos tomates, tenemos ají, ya que estos van a ser los elementos para empezar nuestro braseado, considerando siempre que necesitamos tener vegetales, ¿no es cierto?, que nos vayan a aportar sabor. Ahora, esta receta que vamos a hacer es la receta del asado negro, que es una receta típica venezolana. Y vamos con esto a hacer unas arepitas, considerando que, bueno, creo que a todos nos gustan las arepas y como para emplear un método de cocción mixto, ¿no es cierto?, de largo periodo de tiempo, pero que podemos emplear en esta receta. Entonces, para este asado negro, ¿qué voy a hacer yo? Necesito aceite, ya, para poder realizar el sellado, y voy a utilizar un poco de azúcar morena en el aceite, y cuando el aceite esté caliente, lo que voy a hacer es colocar el azúcar, ya esta cantidad de azúcar que tengo aquí, en el aceite, y voy a dejar que empiece a fundirse. Cuando esta azúcar empiece a fundirse en el aceite, empiezo yo el sellado de mi salón, ¿sí? Del corte que tengo de salón de res. Voy a empezar a sellar por todos los lados de mi salón. Ahora, lo que quiero obtener es que la carne tenga esta reacción de Maillard superior. En realidad, no vamos a dejarla así como que solo doradita, sino lo que yo pretendo hacer es hacer que el azúcar se impregne en todo el género y que se llegue a quemar. Por eso es que se llama asado negro, porque luego ustedes van a ver que tiene un sabor súper especial el hecho de que hayan cocinado, ¿no es cierto?, o hayan asado, hayan sellado este género, ¿no es cierto?, con grasa y aparte de eso con azúcar, que obviamente va a causar una caramelización y va a hacer que el salón, una vez sellado, quede completamente negrito, ¿sí? Queda negro por el sometimiento que tenemos a la grasa con el aceite. Una vez que hemos logrado ya sellar correctamente el salón, vamos a reservarlo y en la misma grasa, retirando un poco, si es que el azúcar se nos quemó mucho, retiramos esta azúcar quemada y nos vamos a quedar con esta grasita. Y en esta grasa voy a sellar asimismo el ajo, la cebolla perla, el tomate y el ají, ¿ya? ¿En qué cantidades? Consideren que estas porciones que tenemos aquí vamos a utilizar para las tres recetas. Entonces, yo pensaría que tal vez unas 2 cebollas para el salón estaría muy bien, si es que estamos hablando de 1 kilo de salón, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar para el salón 2 cebollas, vamos a utilizar alrededor de unos 50 gramos de ajo, ¿sí? Unos 2 tomates y los 2 ajíes. Todos estos cortes o estos vegetales van a entrar en cortes grandes, recuerden, porque yo tengo una cocción que va a ser súper prolongada, ¿ya? Y que justamente estamos intentando hacer esto en una mise en place, considerando que vamos a dejarlo posiblemente unas 6, 8 horas a que se cocine, ¿ya? Entonces, acuérdense, para el salón, primero, para este braseado de salón, lo que voy a hacer es sellar el salón en aceite con azúcar hasta permitir que se queme o que se dore bastante, ¿no es cierto?, para poder lograr bastante sabor. Retiro parte del azúcar que se quemó dentro del aceite y en esta misma grasa voy a sellar la cebolla, el ajo, el tomate y el ají. Una vez que tengo sellados todos mis vegetales, regreso con el salón a la cacerola, voy a cubrir con vino, ¿sí? Tengo 1 litro de vino ahí que voy a emplear, ¿para qué? Para poder realizar toda la cocción. Creo que, bueno, para 1 kilo está bien 500 ml. 500 ml de vino, con eso voy a cubrir completamente el corte, el salón, ¿sí? Y voy a dejar que se cocine. Por alrededor, tal vez de unas 3 a 4 horas para 1 kilo de salón estaría estupendo. ¿Hasta qué temperatura interna voy a llegar? Va a superar los 71 grados, de entre 71 o a 80 grados es la temperatura interna que tiene que llegar. Cuando yo esté he cumplido las 3/4 partes de la cocción de mi braseado de salón, voy a levantar la tapa, ¿sí?
voy a procesar todo el jugo que tengo y voy a permitir que continúe la cocción, ahora sí colocando sal, pimienta y un poco de orégano para saborizar. Una vez que yo haya ya trabajado la salsa, ¿no es cierto? Una vez que yo haya avanzado la cocción de mi salón por al menos unas 3 o 4 horas, voy en este momento a retirar el líquido, a procesarlo, a cernirlo y a continuar la cocción del salón por posiblemente una hora más, ¿sí? Pero ya con sal, pimienta y el orégano condimentado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las primeras 3 horas posiblemente que yo utilice para cocinar el género, no voy todavía a salar, ¿sí? Voy a cocinar con los vegetales. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener aquí reducción de los líquidos. Entonces, yo quiero evitar que esto me quede salado, ¿no es cierto? Por el exceso de cocción. Entonces, voy la última hora de cocción del género, voy a colocar sal y pimienta, ¿sí? Bien, para la siguiente elaboración que tengo de la lengua, voy a hacer una receta similar a la blanqueta que ya les había hablado en las clases anteriores. Para esta lengua, lo que voy a hacer, déjenme ver si es que he pedido para, sí, aquí está la lengua, para la lengua. Una vez que yo la limpio correctamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es iniciar la cocción en que asimismo voy a usar cebolla perla, unas 2 cebollas perlas, unos 50 gramos de ajo, está suficiente. Tengo hongo de pino aquí. El hongo de pino es el famoso hongo seco que nosotros encontramos en cualquier supermercado, en cualquier comercio. A este hongo yo lo voy a remojar o lo voy ya a humectar con vino blanco, ¿sí? El vino blanco que tengo aquí para la receta voy a utilizarlo para hidratar con anticipación el hongo de pino o el champiñón seco, que como le llamamos. Una vez que tengo la lengua limpia, tengo también ya la cebolla, el ajo, ¿no es cierto?, en cortes más o menos grandes, porque recuerden que tengo que hacer una cocción prolongada. Asimismo, en aceite voy a sellar tanto la lengua como los vegetales, a cubrir con vino y voy a dejar que se cocine asimismo a baja temperatura, ¿sí? Una vez que he avanzado con la cocción, asimismo posiblemente la lengua tarde unas 2 horas y media, 3 horas. Una vez que haya avanzado con la cocción, cuando ustedes comprueben que la terneza de la lengua, ¿no es cierto?, de esta víscera, haya llegado ya al punto exacto, entonces ahí es cuando voy a colocar champiñones. Tengo un poco más de champiñones que los voy a colocar laminados y selados. Estos champiñones voy a agregarlos, no los tengo aquí, los tengo en la siguiente receta aquí. Les he pedido champiñones. Ya estos champiñones voy a colocarlos dentro de la salsa, crema de leche y finalmente voy a sazonar con un poco de mostaza en grano, sal y pimienta y a permitir que avance la cocción. En el caso de la lengua, puedo utilizar desde el inicio de la cocción algo de laurel y tomillo para poderle aromatizar o darle ya este aroma desde el inicio de la cocción. Una vez que haya avanzado ya la cocción yo solamente en el vino, es ahí cuando cuando vea que la lengua está tierna, ahí voy a colocar, ¿no es cierto?, la crema de leche para terminar o culminar esta salsa. Y finalmente coloco los champiñones, ¿no es cierto?, que están aquí en la otra requisición, están en el día de la ejecución de la receta como tal, ¿ya? Y vamos a condimentar sal y pimienta. Y para poder servir esta lengua, ahí sí vamos a tener que cortar, laminarla más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros para poderla servir. Profe, una pregunta. En los champiñones, ¿no se le puede colocar ahí la hoja de laurel en vez de en la lengua? En la lengua sí vamos a poner Y no el se le laurel. puede colocar en los champiñones y no en la lengua. No, los champiñones van en la misma salsa de la lengua, Sandra. Recuerden Sí, que pero, ya. sí, pero lo que yo digo, o sea, para saborizarle no le podemos poner en los champiñones la hoja de laurel. Cuando estamos hidratando los champiñones, No, cuando estamos haciendo la salsa de champiñón.
Es que la salsa va a salir de la misma, del mismo guisado, del mismo estofado, perdón. A ver, voy a volver a repetir. Yo tengo los champiñones que los voy, ¿no es cierto?, a hidratar en el vino, los champiñones secos o este famoso hongo de pino que se llama, ¿sí? Tengo la lengua limpia, lo que hago es sellar cebolla, el ajo, colocar la lengua y voy a cubrir con el vino y obviamente con los champiñones que ya están hidratados, ¿sí? Voy a dejar que se cocine esto por el lapso de unas 2 horas y media con estos vegetales. Luego, cuando ya alcancé la cocción de la lengua, yo siento que está tierna la lengua, que ya ha alcanzado la cocción deseada, ¿no es cierto? Es ahí cuando voy a colocar los champiñones ciselados y la crema de leche. Condimento al final con el sal, pimienta y el caso del laurel podría colocarle yo de pronto en el vino en donde voy a hidratar el champiñón, pero la recomendación es que en el caso del laurel, que es un poquito más delicado, sí le pueden colocar desde el inicio de la cocción para que aromatice el líquido. Y este líquido es el que vamos a utilizar posteriormente como salsa. Recuerden que en un estofado, en un guisado, en un braseado, siempre los líquidos nos quedan para poder terminar las salsas. Entonces no es una salsa aparte que voy a hacer con los champiñones, sino en base al mismo líquido de la cocción, ¿no es cierto? Voy a formar mi salsa. Aquí voy a utilizar algo de crema de leche para darle aporte también de sabor y también para poder espesar, porque obviamente me voy a quedar con líquidos que tengo que procesarlos, tengo que cernirlos para que puedan, ¿no es cierto?, terminar en mi receta como una salsa. No sé si ahí queda un poquito más claro, Sandra. Sí, sí, Ya. sí, gracias. Entonces, recuerden que en estas cocciones vamos a tener el Una resultado final pregunta. de la salsa, la obtenemos de la misma cocción. Diga, Mariana. ¿No se puede emplear también en la olla de presión, Sí en la podríamos lengua? hacer, sí podríamos hacer en la olla de presión, pero recuerden que estamos, la idea de aplicar estas técnicas es que ustedes, si bien la olla de presión hemos mencionado y hemos dicho que podría ser una excelente opción, em, estamos yendo a practicar, estamos yendo a realizar las técnicas de la forma más natural posible. No me quiero ayudar con una olla de presión, ¿sí? Quiero que ustedes puedan observar y que puedan ver cómo la cocción eh, o la aplicación de la cocción, ¿no es cierto?, es la correcta. Yo podría ayudarme con una olla de presión si no tengo el tiempo suficiente, ¿ya? Pero aquí lo que yo espero es que se tenga, ¿no es cierto?, que se aplique correctamente la técnica como tal, y la técnica dice que yo cocino durante largo periodo de tiempo, ¿sí? El aplicar el tiempo suficiente si bien una olla de presión me puede ayudar, Mariana, y está muy bien, yo no estoy en contra de utilizar una olla de presión, pero si tengo el tiempo suficiente para realizar el guisado, el estofado, el braseado, de la forma más natural posible, aplicando correctamente la técnica, entonces no es necesario que yo emplee una olla de presión. El tiempo me va a garantizar a mí un producto súper tierno, eso sí. O sea, yo no es que voy a tener, por eso es que les estoy separando toda esta estructura. ¿Por qué? Porque la idea es dejar esto cocinando el tiempo suficiente y que cuando ustedes tengan que ya montar su plato con la técnica, ustedes hayan avanzado ya con todo este tiempo de cocción y lo único que van a hacer el día de ejecutar el plato como tal es que si, por ejemplo, yo tengo el primer día tengo el asado negro, este asado ya va a estar avanzado, va a tener ya un tiempo, ¿no es cierto?, de cocción. Posiblemente lo que nosotros hagamos el día que nos toque hacer esta receta es que finalizar, complementar sabores, reducir tal vez algo la salsa si es que es necesario, ¿no es cierto? Y aparte voy a tener que elaborar las guarniciones. ¿Ya? Porque voy a tener obviamente guarniciones para estos días. Entonces, lo único que estoy haciendo es estructurando un día para que podamos avanzar. Perdón, no sé por qué me salí. Ya, entonces vamos a avanzar con estas cocciones en un solo día y luego ya, ¿no es cierto?, en las sesiones de 2 horas que tenemos vamos a ir ejecutando cada uno de los platos, pero ya con los géneros avanzados, ¿sí? Entonces, no quisiera que empleemos ahora, si es que ustedes en casa obviamente quieren hacerlo o no tenemos el tiempo suficiente,
Obviamente vamos a tener que emplear una olla de presión, pero en este caso no. En este caso vamos a tener el tiempo para poder dejar que esto se cocine con calma, ¿sí? Que nos logremos el resultado final esperado. Profe, ¿Ya? y en las prácticas posteriormente ya nos toca ir al instituto, vamos a tener solo 2 horas de práctica. Ustedes van a tener las mismas 6 horas de clase que normalmente tenemos en la semana, que son 2 sesiones, pero ahora por un tema de organizar y para que podamos entrar menos personas dentro de las cocinas, es que se estructuran sesiones de 2 horas, 3 días a la semana. Y Ya, ya. obviamente considerando las partes prácticas, ustedes tienen otra materia práctica, no todavía, ¿no? Solo tenemos cocina 2. Cocina nomás. Solo cocina, ya. Entonces, se está estructurando de tal manera que puedan haber diferentes grupos que puedan incluso rotar si es que es el caso, pero se van a dividir el grupo de la mañana, en el caso de ustedes, son grupos de 10 personas que van a entrar por cocina. Entonces está trabajando la Jime. Yo realmente no quiero todavía, tal vez al finalizar la semana, les estaré convocando para ver si nos reunimos y pueda darles yo ya los últimos detalles de todo esto, porque créanme que yo tampoco estoy yendo al instituto, yo estoy trabajando desde la casa, no he regresado al instituto, entonces estoy un poquito desconectada todavía, ya he estado trabajando en la planificación y todo esto, pero todavía no tengo claro el tema de los horarios, incluso mis horarios de forma personal, les digo. Entonces ya cuando tenga todo esto súper claro, entonces les convocaré para que les reúna y poderles informar todo esto de la mejor manera, ¿ya? Profe, gracias. Pero mientras seguimos, porque igual a mí sí me gustaría por lo menos terminar, porque tengo planificado ya para después una clase para revisar el tema de las cocciones al vacío. Pero estas recetas de las cocciones mixtas sí me gustaría poder dejar el día de hoy ya cubierto para que ustedes puedan elaborar sus fichas, ¿sí? Y ya con el tema vacío vamos a centrarnos en una sesión que vamos a tener posterior el inicio ya de las clases prácticas. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Entonces, estamos con la cocción de la lengua. Y el último género que vamos a cocinar, utilizando esta cocción mixta también, va a ser el pato. Para el pato vamos a utilizar asimismo algo de cebolla, tenemos ajo, tenemos zanahoria y apio. Aquí vamos a trabajar con un, ¿cómo se llamaba? La trilogía de vegetales que utilizamos como base. Mirepoix. ¿No es cierto? Mirepoix de cebolla, zanahoria y apio. Voy a iniciar yo sellando asimismo los pedacitos del pato. Vamos a utilizar pierna, tengo antepierna también, es todo lo que nos va a quedar del pato luego de sacar el magre. Ya, entonces vamos a tener posiblemente la pierna, la pospierna, ¿no es cierto?, para poder cocinar. Entonces vamos a sellar por un lado las presas del pato y por otro lado vamos a sellar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio, ya un mirepoix más ajo. Una vez que tenga sellado todo esto, voy a cubrir asimismo con vino tinto, ¿sí? Y voy a dejar que se cocine. Asimismo, largo periodo de tiempo, posiblemente tarde menos, ¿no es cierto? Porque es un guisado lo que vamos a hacer, no necesariamente vamos a tapar, pero sí el pato va a requerir igual un tiempo promedio de al menos 1 hora y media a 2 horas de cocción. Ojo, que todas estas cocciones las hacemos, recuerden, a baja temperatura. O sea, yo manejo temperatura súper baja, ¿no es cierto?, del fuego como tal, de mi cacerola. En el caso del guisado, recuerden, no es necesario tapar, entonces esto se va a ir cocinando a baja temperatura, lentito, ¿no es cierto? Y en los líquidos, y también va, ¿no es cierto?, a utilizar parte de sus propios líquidos, los géneros, para poder realizar la cocción. Una vez que haya logrado a 1 hora y media, 2 horas la cocción de las presas del pato, entonces ahí asimismo voy a condimentar y tengo laurel, orégano, tomillo para poder condimentar y al final sal y pimienta. Les he puesto como extra aquí algo de harina, si es que es el caso que tengamos que enriquecer las salsas o tengamos que ligarlas para poderles dar un poco más de cuerpo, puede ser, por eso les he puesto de forma aquí opcional. Va a depender de cómo termine nuestra cocción, el hecho de ligar o no ligar la salsa final, ¿sí? Pero en el caso del
del pato, vamos a tener una cocción en menos tiempo. Ya, eso sí, menos tiempo considerando la lengua o considerando el salón, que estos sí son cortes que requieren mayor tiempo de cocción. Por eso es que hemos caracterizado, hemos puesto como cocción del pato la técnica del guisado, ¿ya? Ahora, para estas tres, ya básicamente es la aplicación de la técnica como tal. ¿Qué tengo? Sellado de vegetales y sellado de géneros, ¿no es cierto? Colocación de líquido, cocción tapada o no tapada, ¿no es cierto? Lenta, prolongada, para poder lograr estos productos. Al final, tengo harina, si es que es el caso, si es que necesito yo ligar las salsas finales que me quedan, ¿no es cierto? Luego de haber procesado, cernido, yo siento que el cuerpo de mi salsa no es el adecuado, entonces podré utilizar algo de harina para ligar. De no ser necesario, pues simplemente logramos esa textura que esperamos solamente con la reducción de las salsas, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las guarniciones de estas tres preparaciones? Por un lado tengo para mi asado negro, para la cocción del salón, voy a tener unas arepas que voy a hacer a partir de harina de maíz. Lo que hago normalmente se hace es utilizar una harina de maíz tipo arepa, es esta harina blanca o esta harina amarilla que viene precocida, que es bastante ligerita. Y vamos a colocar un poco de mantequilla, prácticamente la misma cantidad de agua por el peso de la harina, ¿sí? Para lograr una masa más o menos homogénea, una masa que pueda tomarla en mis manos y que pueda formar, ¿ya? Entonces hago bolitas, voy a extender como una tortilla de maíz o de choclo como que tenemos nosotros acá en nuestro país. Voy a dejar que se cocine a baja temperatura en una plancha y una vez que haya alcanzado la cocción de lado y lado, la voy a abrir y voy a rellenar con el asado negro que ya lo voy a tener preparado, ¿no es cierto?, con antelación. Ahora, este asado que voy a colocar dentro de mi arepa, voy a acompañar con maduro frito, con queso rallado, ¿sí? Y voy a hacer una crema de aguacate utilizando algo de culantro y limón, ¿sí? Para luego tomar, ¿no es cierto?, ya las arepas que tengo asadas, que tengo tostadas, voy a abrirlas, rellenar con el asado negro, rellenar con el maduro, algo del queso rallado y finalmente la crema de aguacate, ¿sí? Es una receta súper facilita porque estamos trabajando, digamos, guarniciones un poco sencillas para esto, porque el tiempo, ¿no es cierto?, de elaboración de estos géneros va a tardar mucho más tiempo. Entonces, quiero que se concentren, que hagamos, ¿no es cierto?, los géneros a conciencia, que los hagamos bien, que utilicemos correctamente el tiempo. Entonces, ya las guarniciones van a ser un poco más sencillas, ¿ya? Bien. Eso en el caso de la guarnición del asado negro. Vamos a la guarnición de la lengua. Para la lengua voy a elaborar un puré de garbanzo y vegetales. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener el garbanzo ya remojado, ya cocido, o lo voy a cocinar, ¿no es cierto? Una vez que está caliente, lo voy a reducir a puré y voy a incorporar mantequilla, sal y pimienta, ¿sí? Y voy a trabajar con esto mi puré de garbanzo. ¿Qué más tengo para esta receta? Los champiñones ya habíamos dicho que voy a incorporar, ¿no es cierto?, a la receta de la lengua. Y aparte tengo nabo chino, zanahorias baby y flores que voy a utilizar para la guarnición. En el caso del, no sé si han visto el nabo chino, conocen el nabo chino. Nuestro nabito de chakra sí conocen, que es así la ramita con las hojitas, ¿no es cierto? Pero tenemos este nabo que es bastante similar a la chuta, a una lechuga, puede ser, no sé, es similar a una lechuga, pero tiene el tallo todavía blanco y las hojitas verdes. Ya revisen ahí, vean fotografías para poder hacer las fichas. Este nabo chino y estas zanahorias babies las vamos a, en el caso del nabo, simplemente voy a colocar en una sartén, a saltearlo un poquito, y en el caso de las zanahorias baby, las voy a blanquear o las voy a cocer, ¿no es cierto?, hervidas, y las voy a incorporar a la guarnición, ¿sí? No es necesario que coloquemos salsas o que hagamos otra salsa adicional, porque la idea es que estas luego se cubran con la salsa final que tengo de la lengua, ¿sí? Entonces no necesito nada más. Por ahí unas florcitas moradas que igual vamos a utilizar para la decoración.
Estos platos de los que estamos hablando, normalmente el tipo de servicio que yo hago tienen que hacerse en un plato hondo. ¿Por qué? Porque tengo salsa, tengo jugo, ¿no es cierto? Que quiero tener presente el rato del servicio. Es lo que caracteriza a un estofado o a un guisado o a un braseado. El hecho de que yo me quedo con los líquidos de cocción y voy a reducir y siempre voy a tener una salsa. Ya, entonces por eso que es importante entender un poquito las guarniciones también, cómo se han definido para poder acompañar bien este producto final, ¿ya? Si es que ustedes desean los champiñones, no es necesario que coloquemos todos en la salsa, de pronto si quieren también saltearlos junto con el nabo, puede ser también, ¿ya? O si quiero procesarlos completamente dentro de la salsa, es una opción. Siempre es interesante cuando es una cocción mixta, un estofado, un braseado, un guisado, que tenga yo los cortes de los vegetales, que se vean los cortes de los vegetales también es interesante como parte de la guarnición, ¿sí? Entonces ahí ustedes vayan viendo cómo les vamos trabajando. Siempre es importante, si quieren hacer algún cambio, lo importante es que la técnica principal del género como tal, ese vamos a respetar y vamos a elaborarla de la forma correcta, ¿ya? Y finalmente, bueno, ¿alguna duda con la guarnición de la lengua? Creo que no, ¿no? Facilito. Ya purés ustedes saben hacer. Por ahí tengo algo interesante para el tema del montaje que podemos hacer, pero aquí simplemente es el puré de garbanzo y tengo por otro lado el nabo, la zanahoria y las flores que voy a utilizar como guarnición. Sí, si es que ustedes se fijan, por eso les pedí muchísima atención, por favor, para estas recetas, porque aquí, por ejemplo, aparece la crema de leche, pero esta crema de leche es ¿para qué? Para la receta que tengo, ¿no es cierto?, de la mise en place de mi lengua. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo este día voy a terminar la cocción, ¿no es cierto?, de mi lengua colocando la crema de leche, por favor, por ejemplo, colocando los champiñones. Ya, entonces no estamos utilizando esto extra en otras partes de mi menú, sino que estoy colocando dentro de la requisición, pero yo sé, ¿no es cierto?, que estos productos los voy a utilizar para la terminación de mi receta. ¿Estamos? Porfa, que no quede duda. Y si quedan dudas, traten de hacerlo en el grupo de forma general para que todos puedan ver en el caso de haber preguntas y que puedan ver las respuestas también de forma general. Ya, pero sí presten mucha atención porque estoy tratando de irles desglosando de la mejor manera todo esto para que puedan elaborar sus fichas. Y finalmente, la guarnición del pato. Aquí es pato guisado o guiso de pato. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Tiene alguien alguna duda o ya finalizo explicándoles la receta? Bueno, creo que cuando ya callan todos es porque no hay dudas, está bien. Bien, para este guiso de pato vamos a trabajar un trigoto ya como guarnición. Este trigoto recuerden que la técnica de un trigoto es la misma que yo elaboro, ¿no es cierto?, en un risotto, que empiezo nacarando, ¿no es cierto?, empiezo realizando un sudado de los vegetales, en este caso cebolla, ajo, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer para este trigoto, voy a utilizar algo de albahaca fresca, ¿sí? Y mantequilla. Un buen risotto, un buen orsotto, un buen trigoto, en realidad no necesitan utilizar crema de leche, por ejemplo, para poder lograr un mejor sabor final. Si es que yo voy cocinando el trigo, ¿no es cierto? Que bueno, ya va a estar precocido, con la albahaca fresca, la mantequilla, puedo utilizar el mismo fondo del braseado para ir cocinando o terminando de cocinar mi trigo, ¿sí? Entonces, para el trigoto voy a utilizar solamente albahaquita, mantequilla y el fondo, ¿sí? Sal, pimienta y con eso termino la guarnición del cereal. Tengo una guarnición vegetal que voy a hacer que es una fritata. La fritata es algo así como una tortilla moldeada, pero es una tortilla que lleva queso, ¿ya? Entonces, la fritata voy a hacerla utilizando los huevos, voy a batir los huevos, a estos huevos voy a incorporar el mascarpone, que es este queso, este quesito salado, cremoso. Cuando tenga batidos los huevos, voy a incorporar el mascarpone
Y tengo aquí zucchini. Este zucchini vamos a procurar hacer un corte juliana, o utilizando una mandolina o utilizando un pelador. Puedo hacer cortes súper finos yo del zucchini. La idea es que nos quede como el tagliatelle que hicimos, ¿se acuerdan? En una de las recetas iniciales, que vamos con una mandolina a cortar, ¿no es cierto? Julianas súper finas, y voy a incorporarle en una sartén un poco de aceite de oliva y voy a cocinar previamente el zucchini. Una vez que lo tengo ya algo cocido, lo incorporo a los huevos, al mascarpone, y todo esto voy a poner dentro de un molde, de un refractario, y voy a llevar a horno a que cocine, ¿sí? La idea es que luego de desmoldar, ustedes tienen, realmente no queda como una tortilla, sino más bien, bueno, sí queda, es como una tortilla, pero un poquito más dura. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden cortar. Búsquense, averigüen, vean recetas de fritata para que un poco tengan la idea de qué es lo que queremos lograr en esta receta. Y finalmente los claveles vamos a utilizar así mismo para adornar el plato, y un poco de puré de tomate, si es que del mismo braseado que tenemos, no, del mismo guiso, del guiso de pato. Les dije tomate también en esta receta, no les dije, ¿no? Tomate. No. No, anoten, No. por favor. Bueno, era el mirepoix, era el ajo, y vamos a utilizar los tomates también. La mitad del tomate estaba para el salón y la otra mitad del tomate para el pato. Ya eso me olvidé, perdón de decirles. Pónganle ahí, anótenle que también va tomate. Entonces, ¿qué pensaba yo? Que el tomate del mismo guiso que obtenemos, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, podemos trabajar ese puré sobre un silpas, secar en el horno, y vamos a tener el puré a manera de crocante, el puré del mismo tomate que salió del guiso, ¿ya? Para poder incorporar en la receta, y que también tengamos algo crocante para complementar, digamos, este plato, ¿sí? Porque estamos realizando muchas cocciones, ¿no es cierto?, en medios húmedos. Esta es una cocción mixta, entonces no tenemos realmente detalles crocantes en el montaje del plato como tal. Entonces podemos ir utilizando los mismos recursos para poder crear, ¿no es cierto?, esta estructura en el plato, o poder tener todas estas texturas en el plato, ¿ya? Entonces, eso, muchachos. ¿Alguna duda con las guarniciones del guiso de pato? Creo que no. Bueno, les voy a abrir la tarea para que puedan subir. Esto podemos asimismo hacerlo en parejas. Las 3 recetas, diríamos, tenemos que hacer las fichas de estas 3 recetas. Y ya posterior, en la siguiente sesión que tengamos, les explico ya las recetas de la cocción al vacío. Es más, si quiero reforzar un poquito más el tema del vacío en una clase extra que tengamos luego de manera posterior. Bien, si es que no tenemos ninguna duda más, entonces por favor recuerden siempre revisar los videos. Si es que tienen dudas con el tema de las recetas, igual cualquier cosa me escriben, y voy a tener que despedirme porque ya nos queda menos de un minuto, ¿ya? Que tengan una buena tarde. Ya reviso las respuestas de las pruebas, no se preocupen, ¿ya? Ya, gracias, profe.